Tengo el Bien, corazón partido. Hace 26 años que vivo acá. Y estoy en Trelew viviendo, pero como no pude asistir a la clase, entonces me uní hoy al Zoom. Después la idea es hacer presencial. bien. Eso es todos los martes de 19 Sí, a 21 en el aula número 19, que es sí, cuando sí, sí, entras a la facultad a mano izquierda al fondo. sí, sí, sí. Gracias. Bien. ¿Qué me falta? Matías Ignacio Ponce Corica. ¿Está bien pronunciado? ¿Estás, Matías? ¿Está? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Buen día, profe. Soy Matías, soy de Córdoba, del interior, y también tengo 18 años, recién comienzo. Bien. Bueno, Jimena Liñeiro, no sé si lo pronuncié bien. Hola, Buen día, ¿cómo estás? ¿Sos de Trelew? ¿De dónde sos? ¿De de alguna ciudad de la provincia? sí, soy acá de Trelew. Bien. ¿Y se te complica los martes asistir a la facu? Hasta la semana pasada sí, por un tema de familiar más que nada. Bien. Bueno, veo que está Ciro Yarzo, pero ya lo conozco, estuvo en clase el otro día. Y veo que está, que me faltaría de todos, Jonathan Bis, ¿puede ser? Sí, profe, buenas tardes, buenos días, perdón. Buen día. Bueno, en mi caso particular, yo cursé economía, si no me equivoco, en el 2019-2020 más o menos. Regularicé la materia, pero me quedó el final. Y Ah, por cuestiones familiares y laborales, nunca lo pude rendir y se me venció. Así que, bueno, es una picardía, pero estamos de nuevo con todo intentando nuevamente. Soy de eh, bien, bueno, me diste un pie bárbaro. Ahora te doy la palabra, Janina, levantaste la mano. Está bárbaro lo que hizo Janina de levantar la mano, cualquier cosa, levanten la mano, así yo los puedo eh, escuchar o ponemos a consideración del grupo lo que necesiten decir. Y aparte para que me paren, porque por ahí hay algo que no se entiende y en el Zoom lo que tiene, que a mí no me gusta, que por ahí, y más cuando apagan las cámaras, no puedo hacer esa lectura visual que hago en el aula cuando estoy dando clases, de cuando veo las caritas que no entienden o algo que hay que volver y a explicar nuevamente porque quedó por ahí incomprendido. Jonathan, en tu caso, cualquier cosa, como se te venció la cursada, porque para todos aquellos, si no han estado en el sistema académico, una vez que ustedes van a tener dos parciales, se aprueban esos dos parciales, quedan automáticamente con la cursada aprobada. Una vez con la cursada aprobada, pueden pedir mesa para rendir el final. Ahora, si en 2 años, desde que aprobaron la cursada, como es el caso de Jonathan, no rinden ese final, la cursada se pierde y tienen que volver a recursarla. Entonces, sugerencia, no consejo, una sugerencia muy personal es traten en la medida de lo posible cursar y rendir, no dejar pasar. Eh, ¿Por qué? Porque si no sucede que a veces pasa por cuestiones laborales, cuestiones familiares, de diversa índole. Hay un millón eh, de problemáticas que a veces impiden el normal estudio o poder tener la tranquilidad necesaria como para estudiar y rendir un final. Eh, pero en tu caso, Jonathan, lo que se puede hacer, que después, bueno, si estás en el grupo de WhatsApp, ahí está mi teléfono, me mandás un mensaje por privado y coordinamos un día en la semana. Vos estás acá entre Trelew, Rawson, ¿por dónde vivís? Sí, profe, yo soy de Rawson. Rawson. Bien. ¿Te acercás un día a la facu o por ahí un día, algún martes, si podés a la tarde, cuando estemos dando clases, y coordinamos y vemos, te doy una mano como para
explicarte más o menos la temática de cómo rendir libre. En los casos de rendir, que lo podés hacer, que tenés la potestad, máxime que ya tenés todo el material y que ya has estudiado. Igual, no obstante, yo de año a año siempre voy agregando algo de material nuevo, saco algo y pongo algo nuevo o busco otros autores, porque a mí es más que nada por una cuestión personal que no me gusta quedarme solamente con lo que he explicado y nada más, sino para mí divertirme un poco más, si no se hace muy monótono repetir siempre lo mismo, ¿no? Básicamente que hay cosas que no cambian, pero lo que sí hay a veces son miradas e interpretaciones nuevas que me parece muy interesante poder verlas y analizarlas también en conjunto, si no nos quedamos con lo mismo. Nicolás Vilches, tengo acá. Hola, no tengo audio ni video en donde estoy, pero los escucho y veo todo. Soy de Junín, Buenos Aires. Tengo 42 años y estoy empezando a cursar completamente a distancia. Bien. Me queda alguien que no nombré. Gisela Leiva, ¿ya te presentaste? Y Janina Rita había pedido la palabra. Sí, Sí, buenos Janina. días, justo hoy me tocó estar en una capacitación en la escuela. Yo no curso de manera presencial porque trabajo en escuela nocturna. En consecuencia, había acomodado los horarios del primer cuatrimestre en función de las materias del primer cuatrimestre. Y ahora me quedaron, no puedo cambiar los horarios, me quedaron justo todos los días que yo doy clase. Así que bueno, Bien. lo haré de manera virtual. Tengo 50 años, no es mi primer carrera. Y creo que no desilusionarme a mí misma, pero uno entra como que entra como un Messi, porque una de las cosas que más me apasiona y por las que me metí en ciencias políticas es la parte de economía. Me encanta escuchar los programas de economía política, pero detesto la parte teórica. Esto de estudiemos al autor tal que dijo tal cosa, lo detesto de sobremanera. Pero bueno, espero no defraudarme a mí misma con lo que más me gusta, que en mi casa se quejan de que todo el tiempo estoy mirando esos programas. Espero poder combatirme a mí misma y poder llevar la materia y sacar lo mejor de mí. Buenísimo, gracias. Excelente presentación, me encantó. Y bueno, ojalá esté a la expectativa, o mejor dicho, ojalá esté uno a la altura de tus expectativas. Pero más que nada, y en esto, esta es la facultad. Yo personalmente no creo en el sistema de educación bancaria, ¿no? Vos, si venís del palo de la educación, Janina, por ahí lo conoces bien, donde el docente era el iluminado y que por eso era alumno, ¿no? Porque lo alumbrabas con tu conocimiento. Más bien quiero o creo en ese feedback, en ese ida y vuelta, donde también uno crece y construye a partir de lo que el mismo estudiante tiene. Ciro, vos habías pedido la palabra. Ciro Yarzo también. Solamente ¿Cómo para estás, Ciro? a todas y a todos, solamente para presentarme brevemente, más o menos dijiste que estuve en la clase, soy Ciro Yarzo, estoy cursando por primera vez economía, pero solamente me conecto para ver si hay algún concepto que me quedó flojo de la clase y reforzarlo, o sea, voy a estar en las clases presenciales. Buenísimo. Eso también está bueno lo que acaba de hacer Ciro y lo vamos a poner después en el grupo porque hoy es un inicio, una introducción, pero a medida que vayamos hablando, que vayamos pasando clase por clase, va a haber cuestiones que cada vez se van a ir complejizando un poquitito más, ¿no? Cuando arranquemos con elasticidad, por ejemplo, u otras cuestiones. Verónica Carrizo, habías levantado la mano. Sí, buen día. Sí, buen día. Quería avisarle que hay 2 personas en espera. Avisan en el grupo de WhatsApp. Bien. A ver, ahí está. Soledad Blanco y Ayelén Cravera. Ahí está. Gracias. Bueno, hecho todas las presentaciones de rigor y estando todos, vamos a empezar. Y una de las cosas que yo les decía, para mí es importante la definición de economía, para arrancar a hablar.
ustedes van a encontrar en el Samuelson, que es el libro que más se utiliza. Es un manual, está escrito por tres, no es Samuelson solo, sino también es Nordhaus y Pere Henry. Pere Henry es argentino. Y el Samuelson, como muchos manuales, está más focalizado, si se quiere, en la ortodoxia económica. Por eso hay un montón de cosas que las doy, pero con ciertos, no sé si decir tapujos sería la palabra correcta, pero con ciertas reticencias. Por ejemplo, el concepto de economía. Van a ver que siempre hablan de la eficacia, de la escasez y cómo se administra. Bueno, bárbaro, pero no te dicen la parte que es donde a uno le gusta. De hecho, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre economía social, entonces es donde pongo más el acento. Que la mejor definición para mí, y si quieren anotar, porque esa no la van a encontrar en los libros, es: la economía es el estudio de cómo las sociedades movilizan la totalidad de sus recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Esta es una definición de economía. ¿Alguno se perdió? ¿Quiere que le dicte de vuelta? Bien. Me encantó, profe. Me encantó. Bueno, Me encantó, sí. A mí también. En realidad diferente. es de un inglés y yo se la tomé prestada a mi amigo Diego Rubinstein, que escribió Nada es este libro. imposible Lo para vamos ti. a ver también, no todo el porque libro, tengo pero gran parte miedo. de él en clase. Sin nada es ¿Por qué? imposible Porque para es una ti. definición Porque tengo heterodoxa, miedo. incluye al ciudadano. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo miedo. Sin nada es imposible. ¿De qué sirve saber economía si va a ser para un grupo chiquito de la cúspide social y no para la base más alta? Andrés, Porque tengo tristeza. Montenovo. Sin nada es profe, imposible para ti. Porque quizás tengo es una tristeza. definición de lo que debería ser la Sin economía, nada es ¿no? imposible Porque para ti. Porque en tengo realidad tristeza. la práctica no siempre sucede. Nada es imposible para ti, porque No sé si me tengo explico. tristeza. Correctamente. Me hiciste acordar una vez, esto lo de ser veterano. Me llevo Nada un es par de años más. imposible para ti. Me había hablado la docente de aquí, Janina. Un par de años más te llevo, Janina, así que alguna vez dando, en ese momento, hace muchos años, era construcción ciudadana o formación ética y ciudadana. Y explicaba la Nada es construcción. imposible para ti, Te explicaba un porque determinados tengo artículos. dudas. Sin nada es imposible para ti, porque tengo Para la mano, el dudas. estudiante me dice: profe, Sin nada es está muy bueno lo que imposible usted para está diciendo, ti, pero no se cumple. porque Es tengo verdad, no se cumple. dudas. Pero ahora ya sabes que no se Sin cumple, ya nada sabes es cuando te vengan a ver imposible algún político o alguien dice tal cosa, nunca me lo dieron. Bueno, en esto pasa lo mismo. Enséñame a amar, Depende del signo porque político nada que es gobierne, imposible tiene para más ti. o menos Enséñame a amar, correlato o se porque acerca un poco nada más es o menos a este imposible tipo para de ti. cuestiones. Enséñame a perdonar, A mí porque nada es imposible van a para darse ti. cuenta que Enséñame a perdonar, docencia académica. No me porque nada gusta es pararme imposible para ti. en Nada es excusarme imposible para de ti. ser docente Nada es entonces lo que digo imposible no para tiene ti. ideología, no, todo tiene ideología y lo van a ir viendo y lo van a ir viendo con cada docente. Entonces uno tiene su ideología, Te más hiciste de reojo hombre, en mi biblioteca atrás van a porque ver nada es libros, imposible y van a ver para qué ti. libros Tú te tengo. hiciste hombre, Entonces porque me parece nada es imposible una para honestidad ti. intelectual Tú te que se puede hiciste compartir o no, hombre, y que se puede dudar y porque es más, nada es imposible los para títulos ti. que dudes Tú también te es mi palabra, hiciste que busques su hombre, propia fuente, más allá del porque material de nada cátedra. es Yo tengo que imposible dar un material de cátedra para ti. obligatorio, a los que van a ver está el optativo, eso no lo comenté, pero se los comento
cuento rápido. Esto que le venciste pasó la a Mariela en muerte, la página, en el blog, está porque nada es absolutamente imposible todo. para ti, Ustedes tú van a tener venciste a la en el muerte, programa porque nada es todo, hasta imposible las para páginas que ti, tienen tú que leer estás de entre cada, bueno, ya que nosotros, está ahí todo resumido, porque nada es pero imposible ustedes en para el programa ti, tienen tú la estás presentación entre de qué páginas empiezan a nosotros, leer, qué unidades, porque cuáles son nada las es unidades, qué abarca, qué imposible no para abarca. ti, Hoy arrancamos con nada es unidad imposible número para 1, que son los fundamentos de la economía. nada es imposible para Y así ti, vamos a porque hacer, tengo miedo, yo les digo clase 1 o página si 1, nada es que hoy imposible lo que para vamos a ver es ti, esto, que también lo porque tienen, este tengo es el resumen de lo que hoy vamos a miedo, ver, y esta, la página 2. si nada es Rápidamente imposible vamos a tratar de para explicar ti, todo, nada es imposible para un ti, poco los tiempos. nada Cuando es se corte este primer Zoom, imposible nos conectamos de vuelta con el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? Les digo porque empiezan a aparecer 2 minutos, 3 minutos, bueno, se corta y seguimos. Bien, dicho esto, empezamos con, como les decía, las definiciones más ortodoxas, más tradicionales de la economía, donde se habla de la escasez y de la eficiencia, ¿no? Es decir, la escasez, ¿por qué? Porque los bienes son limitados y los deseos son ilimitados. Por eso la ortodoxia si económica plantea conocieras esto, que el la amor economía que Dios te tiene, si cuando descubrieras empiezan a ver que lo que Él te los quiere recursos regalar, materiales no alcanzan para todos. Y la eficiencia, ¿por qué? Porque es la utilización lo más eficientemente posible de esos recursos, de cómo esa sociedad los administra de la mejor manera para satisfacer la necesidad de los individuos. Por eso la definición que yo les di antes, porque en la definición que les di está hablando de todos los individuos, en esta habla de los individuos. Entonces ahí es donde a mí me empieza a hacer ruido y digo, che, pero pará, y, no me estás hablando de algo colectivo, me estás hablando de algo individual. Cuando vemos, cuando tenemos que definir la economía, qué hay de economía, qué tipos o ramas de economía hay, básicamente hay dos, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, algunos autores, muchos, le atribuyen como padre fundamental a Adam Smith, que escribió un libro que se llamó en el año 1776 La riqueza de las naciones, que empezó a hablar de los fundamentos de la economía, incipiente economía, calculen que estaban en primer desarrollo primigenio de la primera revolución industrial. Entonces ahí van a encontrar en el libro, en el Samuelson, cómo había, por ejemplo, la teoría de la división del trabajo, cómo dice un ejemplo así de memoria que me acuerdo, de los alfileres que con la división del trabajo, si se sistematizaba, había uno que estiraba el alambre, otro que lo cortaba y otro que lo embalaba, digamos, lo empezaba a empaquetar. Con esos 3 trabajadores podían hacer 48.000 alfileres por día. En cambio, si cada uno tuviera que hacer un alfiler, no podrían hacer más de 5 o 10 alfileres por día. Entonces, esa división del trabajo. Y después, bueno, su clásica definición de la mano invisible. Pero no quiero entrar en eso porque es algo conocido, que lo vieron en la secundaria y vamos a perder el tiempo. Después, la otra gran rama es la macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del funcionamiento general de la economía y comienza en 1936 con John Maynard Keynes. Keynes y su obra La teoría general de la ocupación, del interés y el dinero empieza a definir algo sustancial. ¿Qué es lo que analiza Keynes? Keynes empieza a analizar y empieza a escribirlo cuando se produce la Gran Depresión. La Gran Depresión, tanto en Estados Unidos como en el mundo, fue el crack de la bolsa, desocupaciones generales. Entonces Keynes empieza a ver, dice, che, ¿esto ha pasado en la historia? Empieza a estudiar los ciclos económicos. Y los ciclos económicos, claro, él empieza a ver que hay ciclos económicos que llegan hasta una parte alta de la cúspide y después empiezan a caer. Entonces dice, cuando empieza a caer, acá tiene que intervenir el Estado. En esa caída, no tengo un pizarrón acá, pero si viéramos ese gráfico, esa caída, dice, ahí es donde tiene que intervenir el Estado y no dejar que vaya hasta el fondo,
en el gráfico, en un eje de abscisas XY, y con esa intervención estatal empieza a recuperar rápidamente la economía y ese valle no es tan profundo, sino que es más, se ameseta y vuelve rápidamente su ciclo de crecimiento económico. Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Me pareció? Bueno. Entonces Keynes, en este libro, escribe eso, y por eso habla del dinero también, ¿no? Haciendo que no es ingenuo lo del dinero. ¿Por qué? Porque hay cosas que se suceden hasta el día de hoy, ¿no? Casi 100 años después sigue pasando algunas cuestiones similares. Y el dinero habla porque es una crítica a esos incipientes monetaristas que decían lo mismo que dicen hoy: la emisión genera inflación. Bueno, vean cómo todo está concatenado, vean cómo todo, para mí hay algo que es sustancial cuando hablamos de economía, y ustedes como futuros colegas deben saber, porque en economía, si la economía debe estar al servicio de la política o la política al servicio de la economía. Como politólogo, para mí lo fundamental es que esté al servicio de la política y no viceversa. No podemos dejar todo al libre albedrío de las reglas del mercado, porque los resultados ya lo sabemos, y algunos que, como uno, peinan algunas canas, lo habrán visto a lo largo de la historia personal. Entonces esto es lo que está plantando Keynes. Keynes, volviendo a él, en ese libro habla de eso, hace esa crítica a los monetaristas y empieza a estudiar los ciclos económicos. Porque a lo largo de la historia, cuando uno lo ve, también sucedía esto en la historia. Por ejemplo, y ustedes por eso, como colegas, van a tener materias históricas, van a meter también materias sociológicas. En la época de los monarcas, en la Edad Media, a veces los reyes también se endeudaban, pero era más fácil porque mandaban a matar a los deudores y listo. Entonces, por ejemplo, los caballeros templarios era una orden religiosa que cuidaba las arcas de los dineros del rey de la corona y de la iglesia. Pero bueno, en parte los mandaron a matar porque terminaron siendo una especie de banco de las coronas, y como con las guerras se endeudaban los reyes y los reinados, y bueno, yo se lo estoy diciendo muy así somera y grotescamente por ahí, o burdamente, pero ya lo van a leer en detenimiento, ojalá, y van a ver cómo se emparenta una cuestión con otra. Pero bien, volvamos un poco a la economía, dejemos un poco de lado la historia, pero todo está concatenado, todo tiene que ver con todo. En economía hay 3 problemas básicos: el qué, el cómo y el para qué. Estas 3 preguntas sistemáticamente se van a ir repitiendo a lo largo de toda la carrera. Dentro de la economía nosotros vamos a ver que los temas económicos por ahí se dividen en dos grandes ramas, 2 grandes temas, que uno es los temas más positivistas, que es donde se resuelven los problemas por medio del análisis, la evidencia empírica, las preguntas, digamos, a los hechos cotidianos, ¿no? ¿Cuál es el salario? ¿Cómo debería ser ese salario? ¿Qué tipo de impuestos deberíamos tener? ¿Progresivos, regresivos? Bueno, todas esas cuestiones que hacen a lo más positivista de la economía. Y después, los otros temas por ahí están más encarrilados en lo que se denomina normativos. Esos temas normativos se refieren más a preceptos éticos o a normas de justicia, por ejemplo, los niveles de pobreza, si es del 55% como tiene hoy nuestro país, los niveles de indigencia, los aranceles, etc. Que se resuelve más, y por eso nuestro estudio dentro de la ciencia política, por las definiciones y las decisiones de políticas de Estado. Y después, dentro de la economía, lo que vemos son los sistemas económicos, que básicamente son 3. El primero es de mercado, que es aquel donde el que ama nuestro
presidente, es aquel en donde los individuos y las empresas privadas toman las decisiones relacionadas con la producción, con el consumo, pero queda más librado las reglas del mercado y que básicamente, en realidad esto, salvo en la época del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, no ha sucedido en general. Después está lo que se llama el sistema más autoritario, que alguno podría decir, bueno, es dónde se ha dado esto, cómo es, donde el Estado define todo. Y bueno, en la época del comunismo, pero más el comunismo de la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de lo que se denominaba la URSS, en lo que era toda la parte oriental, ¿no? Europa del Este, Rusia. Pero eso básicamente hoy en día no existe, porque alguno me podrá decir, che, bueno, pero China es una economía de mercado. En todo caso será un capitalismo de Estado, pero no es una economía autoritaria. Porque la última de estos sistemas, ¿cuál es? El mixto, el que fusiona parte del mercado con parte de ese sistema autoritario. El 99.9% de los países del mundo, si se quiere, hoy manejan el mixto, donde se fusionan estos dos sistemas. Por lo que le decía, si quieren el caso más emblemático, que me pueden salir algunos, es China, o Cuba también. No son países netamente comunistas. Sí, en lo político, será una democracia de escasísima o baja intensidad, como dicen algunos colegas, pero no dejan de estar dentro de las reglas del mercado, no dejan de ser una economía mixta. Es decir, vos vas a ir a China y vas a ver un McDonald's. No hay en eso problemas para que la empresa o el libre comercio se pueda desarrollar.